Recuérdese que el título de esta serie de Primera y Segunda de Pedro se llama Manual de Vida Terrenal. ¿No se les olvida? Díganlo conmigo. Manual de Vida Terrenal. Es bueno que usted entienda que aunque toda la Biblia nos ayuda en la vida terrenal, la manera en que el Señor a través del apóstol Pedro presenta estas verdades es para que nosotros entendamos de que lo que creemos, lo que son nuestras convicciones, van a llegar momentos en que vamos a tener que ponerlo en práctica, tanto en momentos buenos como en momentos difíciles, porque la vida terrenal tiene esos dos componentes. Y es una pena que muchos cristianos se afligen en demasía cuando vienen pruebas, tribulaciones, aflicciones a su vida, porque piensan como que la vida cristiana terrenal es igual que la vida cristiana celestial. Y no es así. La vida cristiana celestial está libre de todo eso. La Biblia menciona que ya en el cielo no habrá lágrimas, no habrá tristeza, no habrá dolor. No va a haber. Pero eso es allá. Y el Señor quiere irnos preparando desde aquí para que podamos disfrutar con Él, por la gracia y la misericordia de Cristo, una buena vida en el cielo, pero también una vida de fortaleza y de ayuda divina aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Aquí vamos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este momento. Gracias porque hemos llevado adoraciones y alabanzas que nos recuerdan todo lo que envuelve la vida cristiana. Y como decía esta última alabanza, hay momentos que son los que queremos, en los que vamos a sufrir, vamos a experimentar aflicciones, pruebas, tentaciones, situaciones inesperadas en nuestras vidas. Señor, como esto es tan usual en esta vida terrenal, te pedimos de todo corazón que nos ayude, que nos enseñe, que nos ministre, que nos hable de una manera especial y personal a cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos aquí pasando por momentos de pruebas difíciles. Señor, rogamos para que tu gloriosa y divina presencia les ayude y le acompañe. Y así con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, si usted está pasando por un momentito, hay alguna prueba, hay alguna aflicción en su vida. A veces son aflicciones nuestras, a veces son aflicciones que tenemos el corazón afligido por alguien nuestro. Le voy a dar unos minutitos para que usted ore de manera particular por eso. Estamos en la casa de Dios y dice la Biblia que mi casa es casa de oración. Ore al Señor, ore al Señor. Yo también lo voy a hacer. Todos necesitamos esa ayuda de Dios.
Señor bueno y misericordioso, te alabamos y te bendecimos, oh Dios Todopoderoso, porque tú permaneces al lado nuestro en los momentos difíciles. Cuando José llegó a Egipto, tú estuviste con él, Señor. La Biblia dice, Jehová estaba con José. Cuando David pasó por su momento de pecado, tú no le dejaste, tú estuviste al lado de él. El apóstol Pablo, cuando cayó en la cárcel preso allá, dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando a Juan lo echaron en la isla de Patmos, allí estuviste tú, Señor. Cuando a Daniel fue echado en el foso de los leones, tú mandaste tus ángeles. Cuando los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron echados en el horno de fuego, apareció un cuarto que era semejante al Hijo de los dioses, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Tú apareciste cuando Elías estaba en un momento de depresión en una cueva y le animaste a salir, Señor. Tú apareces, Señor, siempre, y tú estás presente en todos esos momentos. Ayúdanos a buscar tu presencia. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos, a no mirar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, a no mirar nuestras angustias, nuestros problemas matrimoniales, financieros, personales, de salud. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti, Señor, para seguir adelante y para agradarte y gozarnos en ti, Señor. Y ten a bien ministrarnos en esta hora. Y sé con cada una de las peticiones que han sido elevadas desde tu casa, Señor, por cada uno de nosotros, tu trono de gracia. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hemos visto 3 aspectos básicos aquí con este libro de Pedro. En el capítulo 1, versículo 2, miramos el tema elegidos por Dios. En el capítulo 1, versículo 3, renacidos por el Señor. En el capítulo 1, versículo 5, guardado por el Señor, por Dios. Y en estos versículos, sostenidos por Dios. El Señor nos sostiene. No solamente está nuestra salvación guardada en Cristo, pero también en esos momentos difíciles que vamos a pasar aquí en la tierra, la Biblia nos asegura que el Señor nos sostiene. Hay un cuidado especial de Dios para cada uno de nosotros que no podemos ignorar que está ahí. ¿Sabe cuáles son los cristianos que más se les hace difícil enfrentar los momentos difíciles? Aquellos cristianos que se fijan demasiado en las circunstancias, ponen sus ojos en las circunstancias y ponen los ojos en sí mismos. Yo pienso, hermanos, que como veremos, las pruebas tienen muchas razones por las que Dios las permite. Pero, hermanos, una de las cosas por las que Dios la permite es que quitemos nuestra atención de nosotros mismos y la pongamos siempre en el Señor. Gente que se desalienta, gente que se deprime, son personas que están demasiado fijados en ellos y en las aflicciones que han llegado a su vida. Las pruebas, hermanos, son, como dice la palabra de Dios, por un tiempo. Si es necesario que seáis afligidos por estas pruebas, dice la palabra de Dios, por un tiempo. No son para que se queden permanentes en nuestras vidas. No existen pruebas ni tentaciones que se queden, que Dios las deje de forma permanente. Los miércoles estamos mirando lo que es gracia y debilidad. Y hay aguijones que el Señor deja. Eso es otra cosa. Pero pruebas y tentaciones no las permite el Señor para que se queden de manera permanente en nuestras vidas. Y usted no debe bajo ninguna circunstancia acostumbrarse a la presencia de esas pruebas o tentaciones, porque son, como dice la palabra de Dios, por un tiempo. Versículo 6, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Y la frase todavía es más enfática cuando dice por un poco tiempo. Por un poco tiempo. Y piensen ustedes en muchos buenos cristianos
que pasaron por momentos de prueba. Pensemos, por ejemplo, en José. Llegó donde Potifar, vendido por sus hermanos, pero al poco tiempo ya él estaba como el mayordomo de la casa. Piensen también en José, que cayó preso en la cárcel, pero al poco tiempo ya él estaba con Faraón, gobernando con Faraón. Piensen usted también en nuestro Señor Jesucristo. Por un tiempo, dice la palabra de Dios, él mismo dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió en la cruz del Calvario por horas, pero luego que murió fue levantado victorioso por el Señor. Piensen ustedes en Juan el apóstol, que fue tirado en un lugar para una isla desierta llamada Patmos, y dice la Biblia que allí Dios lo llevó al cielo en su alma y le reveló el libro de Apocalipsis hasta que fue sacado de allí. Piensen en Pedro, que dice la palabra de Dios que cayó preso en una cárcel, la iglesia hacía oración por él y en la madrugada Dios a través del ángel lo sacó. No son las pruebas ni las tentaciones para que se queden de forma permanente en nuestras vidas. No son. Por eso tenemos que aprender que cuando vienen esas pruebas, también dice la Biblia que Él nos dará la salida. Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y esa palabra tentación también se traduce como prueba. No ha venido ninguna tentación o prueba que no sea humana, sino que Dios juntamente con la tentación nos va a dar ¿qué? La salida. Entonces es bueno que usted esté más pendiente a la salida que a la entrada o a la estadía en el tiempo de las pruebas. Es mejor que usted esté mirando a la salida que Dios va a dar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y que usted quite los ojos de sí mismos. Son varios los pasajes, hermanos, que nos enseñan que los cristianos, como todos los seres humanos, van a pasar por situaciones difíciles. No hay ninguna garantía de que eso no va a ocurrir aquí en la tierra. Tenemos que estar preparados para ese tiempo y el Señor nos lo advierte mucho en las Escrituras. Esas pruebas, esas situaciones aflictivas y angustiosas, hermanos, solo serán aquí en la tierra. Eso es una gran esperanza para cada uno de nosotros. Solo serán aquí en la tierra, porque después pasaremos la vida entera, la vida eterna, disfrutando una vida sin pruebas, sin tentaciones, sin aflicciones, allá arriba en el cielo. Por eso, repito, dice la Escritura, por un poco de tiempo. No es por demasiado tiempo que Dios nos deja. Job, dice la palabra de Dios, que pasó meses en su aflicción, pero luego dice la Biblia que Dios le recompensó de tal manera de que cuando la prueba el Señor la quita, no solamente quita el sufrimiento físico, sino que también nos libra de las preocupaciones mentales o emocionales que nos traen esas pruebas. Cuando personas pierden seres queridos, dicen los estudiosos, tienden a durar de 3 meses a 3 años en lo que ellos llaman el tiempo de duelo. Y yo le aseguro que mientras más busquen al Señor en cada pérdida, ese tiempo de duelo, de dolor, va a ser menor. Va a ser menor. Si se pone su atención en lo que Dios ha quitado en tu vida, tú no vas a estar fortalecido ni sostenido con el Señor. Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros mantengamos nuestros ojos siempre puestos en el Señor y esperar que ese sostén y ese auxilio de Dios ha de venir sobre nosotros. Las pruebas son, por lo tanto, definidas como situaciones, circunstancias o personas que llegan a nuestras vidas y que nos traen aflicciones y angustias y sufrimientos. Son circunstancias, son situaciones y pueden ser personas. He tenido que hablar con tantos cristianos cuando personas, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, Satanás de una manera u otra la vida los convierte en fuente de sufrimiento en vez de ser fuente de gozo. Y muchos de los que estamos aquí pues hemos experimentado eso en algún momento de nuestras vidas.
esos seres que amamos, que se supone que Dios lo puso a nuestro lado para traernos alegría, para traernos gozo. ¿Cuál es el motivo por que nos casamos? Queremos tener a alguien nuestro, alguien con el que nosotros podamos compartir toda la vida. Y usted sabe la fuente de aflicciones que producen los esposos y las esposas aquí en la tierra. Los hijos. Uno quiere disfrutar que vengan los hijos. Uno anhela tener esos seres y invertir tanto tiempo y recursos para ellos. Y muchas veces ellos traen muchísimas aflicciones a nuestras vidas. Jacob dijo de sus hijos: ustedes van a hacer llegar mis canas con dolor al Seol. Así hablaba de sus hijos. Y así vemos también padres como han sido la causa de dolor y sufrimiento para los hijos, y amigos y familiares y vecinos, y ya yo he visto tanta gente sufriendo por personas. Personas van a ser fuente de pruebas y de aflicciones y de sufrimientos. Circunstancias en la vida también lo van a hacer. Pero no se olvide, hermanos, que tenemos uno en el cielo que pasó por las mismas situaciones de nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. Tenemos a Cristo. Él nos entiende. Él pasó por todo. Él pudo vivenciar todo. Muchas de esas cosas en su vida, muchas de las cosas en la vida de sus seguidores, de sus apóstoles, de sus discípulos, pero Él vio y experimentó todo eso. Y dice la Biblia que no tenemos, dice en el libro de Hebreo, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Pero no es una compasión solamente como nos acercamos nosotros impotente frente a alguien que está sufriendo y le decimos: cuánto lo siento, y no podemos hacer más nada. No, este que está en el cielo nos consuela, nos anima, pero también nos libra. También nos libra. El apóstol Pablo, que sufrió mucho por la causa del Señor, en una ocasión cuando él estaba preso en la cárcel, él dijo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y luego dice: y el Señor me librará de toda obra mala. Él tenía la completa y total convicción de que el Señor lo iba a librar de toda obra mala. Y así lo menciona él en 2 de Corintios, capítulo 11, cuando él habla de todos los sufrimientos que experimentó. Amenazas, que fue apedreado, que fue azotado, que estuvo náufrago en el mar. Todas esas experiencias él las muestra para recordarnos que tenemos un Señor, un Dios que nos sostiene en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. La pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde vienen? A veces es bueno identificar de dónde pueden venir los momentos difíciles de nuestras vidas para que nosotros sepamos cómo enfrentarlo. Mire conmigo en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Job capítulo 23, versículo 10. Huelga hablar acerca de todo lo que este buen siervo de Dios pasó. Huelga hablar acerca de eso. Solamente miraremos una declaración de él. Miraremos una declaración de él que es la que nos anima a nosotros a poder seguir adelante y entender todo lo que sucede en la vida de aquellos creyentes que Dios le permite sufrir. Dice en el capítulo 23 y el versículo 10 del libro de Job lo siguiente: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Una de las fuentes mayores de tentaciones de pruebas es el maligno. Nosotros muchas veces nos olvidamos que tenemos un enemigo de nuestras vidas que siempre va a usar muchos elementos para dañarnos a cada uno de nosotros. Lo importante que sepamos, hermanos, es que nosotros le pertenecemos al Señor y no al maligno. Job
aunque fue tentado, fue probado por el maligno, porque le quitó todo, él entendía de que todo eso Dios era quien lo permitía. Y es bueno que sepamos, hermanos, que Dios permite a cada uno aquellas pruebas, aquellos sufrimientos que Él sabe que con la ayuda de Él, cada uno de nosotros podemos soportarla. En el caso de Job, dice la Biblia, Dios permitió que le quitaran todo. No solamente las cosas materiales, sino que de una manera u otra también le afectaron su salud. Y usted sabe lo incómodo que es vivir con la ausencia de salud, porque eso es desesperante. Tener en su cuerpo un elemento que le mantenga a usted siempre con dolor permanente, como pasó él, dice la palabra de Dios que así sufrió Job. Pero él nos enseña a nosotros bien claramente, hermanos, de que cuando una persona confía en Dios, tiene que esperar siempre lo bueno de Dios. Y que aunque Él permite situaciones malas, es, como dice la palabra de Dios, para la postre hacernos bien. Esa es la declaración que el Señor dice. Cada situación, como veremos ahí en Deuteronomio, cada prueba que Dios permite en nuestras vidas, dice la Biblia que es para que nosotros salgamos purificados. Para que salgamos purificados. Porque, hermanos, hay muchas escorias en nuestras vidas. Anoche estaba en la boda, vino muchas personas de diferente iglesia y se me acercó una joven de otra iglesia y me dijo: pastor, ¿cuándo podemos hablar? Porque me he dado cuenta en mi vida matrimonial cuántas cosas malas habían dentro de mí. Me ha pasado esto con el esposo, me pasó aquello, me pasó lo otro. Son aflicciones, son pruebas, pero yo me he dado cuenta todas esas cosas malas que habían en mí y yo necesito ayuda para que todo eso desaparezca. Y yo le dije: gloria a Dios. El simple hecho de que ya uno se dé cuenta de que hay escorias, hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten andar por fe como Dios quiere, eso ya es una victoria. Eso ya es una victoria. Porque, hermanos, cuando dice allí en el libro de Pedro, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque duradera, aunque perecedera, es probada por el fuego, es que usted debe saber cuál es el proceso bajo el cual los metales son purificados. En una ocasión me llevaron a una fábrica donde hacían estufas y me llevaron al horno donde meten el material para moldearlo, para que de allí puedan hacerse todos los componentes, ¿verdad?, metálicos de las estufas. Y era una temperatura altísima. Imagínense lo fuerte que son esa escoria, que el oro no aparece como nosotros lo usamos. El oro tiene que ser sometido a un proceso de fuego para que salga toda la escoria y quede el metal listo para que todo el que lo use le sea de bendición, le sea de provecho, se sienta orgulloso de tener eso. Nadie va a comprar nada contaminado, sucio, mezclado con tierra, con lodo. Nadie va a querer eso. La gente trata de tener algo así. Y dice la palabra de Dios que así es nuestra fe. Nuestra obediencia a Dios, nuestro caminar con Dios tiene que ser como Dios quiere, y Él se encarga de que esas cosas que son difíciles de salir puedan ser sacadas a través del fuego de las pruebas. Y Job dice: saldré como oro. ¿Sí lo leyeron? Saldré como oro. Cuando me ha tocado acompañar a cristianos en aflicciones, no siempre le digo todo lo que Dios pone en mi corazón, pero sí puedo ver todo lo que el Señor, cuáles son los propósitos de Dios con eso. Y sí hay muchas cosas dentro de esos cristianos que Dios quiere sacar. Y déjeme advertirles sobre algo, hermanos. Las pruebas no son el primer recurso de Dios. Las pruebas no son el primer recurso de Dios. Las pruebas
son el último recurso de Dios. Y cuando a ti y a mí nos pasan esos momentos de pruebas, tú y yo tenemos que decir, wow, qué duro de corazón yo era o soy. Que Dios tiene que permitir pruebas así, tan fuertes. Algunas dolorosas, algunas que dejan cicatrices, algunas que dejan pérdidas, algunas que hasta se pueden llevar la vida de uno, la paz de uno. Pueden traer tanto sufrimiento y dolor a nuestras vidas que realmente no es lo que Dios en su gracia y misericordia quiere. Si usted recuerda la nación de Israel, la Biblia lo menciona como un pueblo de dura cerviz. ¿Sí lo recuerda, verdad? De dura cerviz. ¿Cree usted que nosotros somos diferentes a ellos? El apóstol Pablo en el libro de Romanos se pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? No. Ya él ha dicho, la Biblia ha dicho que todos somos pecadores. Tenemos la misma dureza de cerviz, la misma dureza, el mismo orgullo, la misma presunción. Tenemos los mismos elementos de ellos. Y dice la Biblia, hablando a los judíos, dice, y te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto. Y oiga cómo dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconoce, dice la palabra de Dios, en tu corazón, que como castiga el hombre a sus hijos, así tu Dios te castiga. Esas pruebas, esas aflicciones, hermanos, son con el propósito de purificarnos y sacar. Cuando usted esté pasando por un momento de prueba, dígale al Señor, Señor, enséñame, muéstrame todo lo que tú quieres limpiar de mi vida. Porque Dios no la va a quitar hasta que esa prueba haga su obra. Dios no la va a quitar hasta que esa prueba no haga su obra. Hasta que ese problema, esa angustia, esa aflicción cumpla con el propósito por el cual Dios la ha mandado a tu vida. Siempre nos enfocamos solamente en decirle al Señor, ay Señor, quita esto de mí. Señor, quítame este problema, quítame esta enfermedad, quítame esta situación matrimonial o familiar o económica. No, usted pregúntese, porque Dios la permite. Hace un tiempo atrás me tocó hablar con una persona, un hombre, y le buscamos todas las salidas del mundo a su problema y no hubo forma. Eran de esas pocas veces que alguien sale de mi oficina sin una solución que venga de Dios, no mía. Así que cuando iba caminando ya para salir de aquí, de mi oficina, yo me le acerqué y le dije, hazme el favor. Era una situación económica. Y yo le pregunté, ¿tú estás dando tu diezmo y ofrenda al Señor? Me dijo, no. ¿Sabe por qué Dios ha permitido todas estas aflicciones en tu vida? Para que tú aprendas que Él quiere bendecirte, pero que Él no puede bendecir a cristianos desobedientes ni cristianos que le roben a Dios. No puede. Y ciertamente, cuando comenzó a hacer las cosas como Dios le dijo y como le dijimos, comenzaron a venir las bendiciones a su vida. Ya, y eso hace como un año solamente, está completamente libre, oiga bien, de deudas y de líos. Porque muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones económicas, nos metemos en deudas que son más o menos apropiadas, pero también nos metemos en muchos líos. Gastos innecesarios. Igual también en situaciones matrimoniales, pero pastor, ¿y qué usted me aconseja? Yo no he encontrado esto, pastor, en situaciones familiares. Ya yo he aprendido a mirar cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, cuál es la razón por la que Dios ha permitido eso en nuestras vidas, porque la Biblia dice que Dios no aflige voluntariamente a sus hijos. Así lo dice la Escritura. Dios no nos aflige voluntariamente. Somos nosotros muchas veces que forzamos a Dios
a traer pruebas y a permitir situaciones en nuestras vidas. La palabra de Dios, por ejemplo, hay un versículo que dice, habla acerca de esas personas, dice, fosa profunda es la mujer extraña, y aquel contra el cual Dios tuviera airado, caerá en ella. Dios nos deja caer en ciertas cosas cuando Él está molesto con nosotros, que no estamos haciendo las cosas como Él nos manda en nuestras vidas. Y por ahí pudiéramos mencionarle muchos problemas de salud. David, dice la palabra de Dios, que cayó en un pecado serio, pero David, no ese es el problema de David. David duró mucho tiempo para confesar y admitir su pecado. Y él dice en el Salmo 32, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Dios le permitió una situación de salud mala en su cuerpo y en sus huesos, hasta que él confesó sus pecados, hasta que él se apartó. De manera que cuando miramos, hermanos, todas estas pruebas, tentaciones, tribulaciones, angustias, aflicciones que nos llegan a nuestras vidas, tenemos que pensar, ¿por qué Dios le está permitiendo? Muchos escritores han dicho por qué Dios permitió a Job pasar todas estas cosas. Y algunos dicen que la razón por la que Dios permitió todo eso es para enseñarnos que no importa la magnitud de la prueba por la que pasen los creyentes, la presencia de Dios está continua y la bendición de Dios será duplicada al final. Hermanos, como alguien dijo, nunca perderás, si obedeces, nunca perderás con Dios. Y si desobedeces, nunca ganarás con Dios. El doctor Charles Stanley decía esa frase así: tú nunca vas a perder obedeciendo a Dios, nunca. Tú nunca vas a perder. Y Job se mantuvo. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive y que Él hará la obra. Y por eso Él le respondió a sus amigos. Él le dice, Él conoce mis caminos, mi camino. Y dice, y Él me probará y saldré como oro. Tenía esa convicción. Por eso, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor hoy. Porque esa es la base para nosotros saber que nuestro Dios en su gracia y misericordia nos sacará y saldremos, como dice la palabra de Dios, completamente limpio. Miren lo que dice el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, el capítulo 13. Y el versículo número 9. Zacarías 13, 9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Muchas veces, hermanos, las pruebas es para Dios regresarnos a Él. Para Él regresarnos a Él. Dice la palabra de Dios aquí, yo lo voy a meter en el fuego, yo lo voy a fundir como se funde la plata, yo lo voy a probar como se prueba el oro. Y luego dice, y él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y le diré, pueblo mío, y él me dirá, y yo diré, y él dirá, Jehová es mi Dios. Muchas de las pruebas para volvernos a Dios. Usted no va a creer que en la iglesia hay mucha gente descarriada. A veces tenemos la idea de que una persona descarriada es una persona que dejó la iglesia. No. Una persona no se descarría cuando deja de venir a la iglesia. Una persona se descarría cuando deja a Dios. Y por dejar a Dios, deja de asistir a la iglesia. ¿Sí me entienden? No va a tener el deseo de estar en la casa de Dios porque ha dejado a Dios. Ha dejado a su Creador. Se ha apartado de su Creador y por eso ya deja de leer, deja de orar, deja de venir al templo, se le pierde ese deseo. Porque el deseo de orar, el deseo de leer las escrituras, de estar en el templo, es un deseo que produce el Espíritu Santo cuando uno vive fuera de esos momentos en la presencia de Dios.
Cuando uno vive sin leer la Biblia, sin orar o sin estar en el templo, pero uno vive para Dios, esa cercanía con Dios es la que produce ese deseo de estar con Dios en oración, de que Dios esté con nosotros a través de su palabra y que todos estemos juntos con Dios en su casa. Por eso, la razón por la que Dios permite muchas pruebas, hermanos, es para volvernos a Él, para llevarnos a Él. Job mismo, que era un hombre que caminaba con Dios, él dice: solo de oídas te había oído, pero mis ojos te ven y me arrepiento en cenizas. Cuando Nabucodonosor, dice la Biblia, cayó, Dios le permitió esa prueba de que anduvo 7 años como animal. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Esa gente que Dios lo bendice, pero se llenan de soberbias y se olvidan del Señor y ponen más su vista en lo que Dios le ha dado que en el Dios que se lo dio. Dios le permite situaciones y pruebas difíciles, como dice la palabra de Dios, para que glorifiquen a Dios. Y este hombre, así fue como regresó al Señor. De manera, hermanos, que cuando miramos aquí en el libro de Zacarías, encontramos que esas pruebas que Dios nos permite es para que volvamos a Él. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo número 13. Primera de Corintios, el capítulo 3 y el versículo número 13. Primera de Corintios 3, versículo 11, para que vean todo el contexto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Otro aspecto, hermanos, es que Dios permite las pruebas para que nosotros entendamos cuál es el fundamento sobre el cual está edificada nuestras vidas. ¿Sabe? El fundamento que está puesto es Cristo, su palabra y sus mandatos. Pero hay muchos cristianos que no le hacen mucho caso a eso. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, pero no se ocupan de poner un fundamento fuerte a su vida. Y un día vienen esas pruebas, esas tentaciones, esas situaciones a sus vidas, y los encuentran a esos cristianos con un fundamento que dice la palabra de Dios, que no es de metal precioso, que no es de oro ni de plata, sino que es de heno y hojarasca. Y eso no soporta el fuego. Los cristianos que caen en tentación son los cristianos que no tienen un fundamento tan sólido de relación y de obediencia con Dios. Porque, hermanos, todos los cristianos, todos son probados de la misma manera que tú y que yo. Todos. Gente me ha dicho: pastor, a usted nunca le ha pasado esto porque usted siempre ha estado en el evangelio. No hay tentación que haya tenido un cristiano que su servidor no haya tenido. Todos tenemos las mismas tentaciones, todos, dice la palabra de Dios, todos, no es uno solo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las mismas aflicciones, las mismas pruebas, las mismas tentaciones, las mismas situaciones que usted está enfrentando y que usted piensa que son únicas, todos los cristianos somos tentados en todo. Y dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Lo ha leído usted? Mire conmigo en el libro de Hebreos,
el capítulo número 4. Hebreos el capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en qué? En todo, y no fue en el cielo que él fue tentado, dice él, según nuestra semejanza. Cuando él se vistió de este cuerpo humano, él fue tentado en todo. ¿Y cómo termina el versículo diciendo? Sin pecado. Sin pecado. Y luego en el libro de Judas dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Nuestro fundamento, hermanos, debe ser Cristo y todos sus mandatos. Y eso debe fortalecer y desarrollar nuestras vidas porque vamos a ser probados en todo. Póngaselo en su cabeza. Usted y yo vamos a ser probados en todo. Y Él no nos va a dejar probar hasta que Él sepa que Él nos ha dado todas las herramientas que Él nos manda para que nosotros podamos soportar eso. Si esas herramientas usted las ha desechado, el día de la prueba va a venir. Dios dice, no le mande esa prueba o esa tentación porque Él no se ha puesto toda la armadura. No, yo se la di. Si Él no la quiere usar, ese es su problema. Pero el Señor nos da toda la armadura para que nosotros podamos resistir, dice la Biblia, en el día malo. Porque el día malo siempre va a llegar. Va a llegar un día malo en nuestro matrimonio, en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestra vida moral, en nuestra vida emocional, nuestra relación con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, en la iglesia. Siempre va a venir un día malo. Siempre va a huir un día en que tú vas a ser criticado por alguien que tú esperabas que no te criticara. Que va a ser murmurado por alguien que no te murmurara. Que alguien que tú le tienes mucha confianza te va a defraudar. Siempre va a venir un día malo en tu cuerpo. Algún asunto de salud un día va a aparecer. Va a venir un día malo con tu familia. Siempre va a venir un día malo. Siempre, porque estamos en un mundo malo. Pero la Biblia dice, sin pecado. Y la Biblia dice aquí en Corinto que el fuego la probará. Dice, y si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida. Y hermanos, eso es lo que tenemos que estar pendientes siempre. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las angustias de la vida, tenemos que agarrar el fundamento del Señor para actuar, reaccionar de una manera correcta. Porque cuando el fuego de la prueba viene y nosotros no estamos listos, vamos a tener pérdida. Y Dios en su gracia y misericordia no lo quiere. Es lo mismo que menciona el libro de Lucas y de Mateo cuando hablan acerca de la parábola del buen sembrador. La primera cayó, dice la Biblia, medio al camino y los pájaros se la llevaron. Y luego la interpretación dice, eso es cuando alguien recibe la palabra, pero el maligno viene y se la quita. Y luego dice que otra cayó entre pedregales. Y esos que caen en pedregales, como no tienen mucha profundidad, se secan. Y la tercera, dice la Biblia, es la que cayó entre espinos y zarzas. Y esa es, dice la Biblia, que cuando vienen los afanes de este siglo, cuando vienen todas las situaciones de la vida, la hace infructuosa. Cuando vienen las pruebas, dice el libro de Lucas, cuando vienen las aflicciones, se apartan y dejan. Uno suele encontrarse con creyentes en diferentes lugares. Me encuentro en los supermercados. Yo digo que no es que me lo encuentro, es que Dios me lo pone. Me encuentro en supermercados, a veces voy a algún sitio rápido y veo a alguien sobre todo de otras iglesias que yo sé que son muy conversadores y uno anda rápido y yo, ay Señor, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea.
Pero cuando son ustedes, yo trato de verlos ustedes, o sea, que ustedes me vean. Yo siempre creo en esos encuentros circunstanciales, porque yo creo, o esas llamadas circunstanciales, porque yo creo que es obra de Dios. Creo que es obra de nuestro Dios. Y me encontré con alguien apartado de los caminos de Dios, precisamente por eso, porque pasan situaciones en sus vidas para las que no tenían el fundamento de entender que no solamente que antes de que Dios saque la vara porque hemos caído, Dios abre su corazón con misericordia y compasión. Por eso dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Podemos entenderlo en la parábola del hijo pródigo, que este muchacho vino y lo que era digno era de que fuera castigado, era digno de que fuera azotado por lo que había hecho, pero vino arrepentido y su papá lo recibió con fiestas, porque ese es el sentir de nuestro Dios. Cuando nosotros fallamos en los momentos de las pruebas, cuando nosotros fallamos por los momentos difíciles de nuestras vidas, lo que Dios quiere es que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. David en el Salmo 51, haciendo una reflexión sobre eso, él dice, porque al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado, sea que hemos pasado la prueba o sea que hemos fallado en el tiempo de la prueba. Santiago le escribió a los hermanos de la dispersión que se encontraban en tiempos muy difíciles. Y él le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El objetivo de todo es nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra obediencia a Dios, nuestra dependencia de Dios. Tiene que ser limpiada, tiene que ser purificada de toda esa combinación mala que tenemos nosotros, de orar a Dios pero de depender de nosotros, de ser cristianos pero no tener una comunión, una relación muy cercana con el Señor, de levantarnos rápidamente, ir al trabajo y todo, sin orar, sin buscar el rostro de Dios, sin depender de su gracia antes de salir. Hermanos, eso es un riesgo que no podemos llevarnos en este mundo, salir a enfrentar las aflicciones, las tentaciones, las pruebas, los problemas de la vida en nuestra propia fuerza. Tenemos que salir cada mañana con nuestras fuerzas, porque en las fuerzas de Él, porque cuando el papá de David le dijo, David, tú puedes ir a buscar a tus hermanos, y llevarle, perdón, estos quesos y estos panes a tus hermanos. Él salió solamente para obedecer un mandato de su padre, pero él no sabía que se iba a encontrar con Goliat. Pero ya él estaba listo para caminar y enfrentar a Goliat, porque él le dijo a Goliat, tu siervo es pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando aparecía un león o un oso, Dios me ayudaba. Él vivía cerca de Dios, enfrentaba situaciones menos. Yo me imagino una hiena, son animales feroces, pero él le dio la victoria. Y yo me imagino a David diciendo, bueno, si Dios me dio la victoria con la hiena, ¿me la puede dar con el león? Es el mismo Dios. No importa que sea más fiero uno que otro, pero es el mismo Dios. Y entonces apareció el león y le pidió a Dios, y Dios le dio la victoria y pasó la prueba. Y después apareció un oso, que es más difícil luchar con él. Y dice la palabra de Dios que él le invocó a Dios y Dios le dio la victoria y pasó la prueba. Así que ahora que él se ve frente a este gigante Goliat, armado hasta los dientes, él dice, tú vas a ser igual que ellos, porque tú no me estás enfrentando a mí y a la nación, sino a Dios. Cada situación que llega a nuestras vidas, hermanos, que lo envía Satanás, que le envía las circunstancias de la vida, que le envían otro, hermanos, no es un desafío a ti, es un desafío al Dios que es tuyo y mío. Y nuestro Dios va a pelear por nosotros, y nosotros tenemos que enfrentarlo como David y decirle, y tú vas a ser como uno de ellos. Y por la gracia de Dios así fue. Cada prueba, cada tentación, hermanos,
nos va ayudando a subir a un nivel más alto de victoria y de bendiciones que Dios quiere traer a nuestras vidas. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, por lo que viene después. Por lo que viene después. Y al final, Él dice, aunque amáis a nuestro Señor Jesucristo sin haberle visto, y Él dice, aquel día glorioso cuando Cristo venga. Y todos recordamos 2 de Corintios 4 que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Cuándo es que usted más desea que Cristo venga? ¿Cuándo? En esos momentos de la vida, ¿cuándo es que usted más desea que Cristo venga? Usted está en una cama con un dolor. Usted no le dice al Señor, ay Señor, llévame. No, usted dice, ay Señor, ven pronto. Ven pronto. Usted está en cualquier aflicción, uno desea que el Señor venga pronto. Porque Él sabe, nosotros sabemos que allá en el cielo no habrá aflicción ni dolor. Y de igual manera, hermanos, esas aflicciones nos hacen recordar que nuestra vida terrenal no es el destino final. Pedro termina diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El día en que nuestra alma esté asegurada allá en el cielo. Está asegurada en la tierra, pero cuando esté asegurado allá arriba en el cielo, en ese tiempo venidero. Vamos a enfrentar las pruebas, vamos a enfrentar las tribulaciones, las tentaciones, las aflicciones, y vamos a quedarnos en Cristo. Y muchas veces lo mejor, hermanos, es cerrar la boca. Lo mejor a veces es cerrar la boca y también cerrar la mente y no pensar tanto, sino encomendarlo al Señor. Encomendarle al Señor y decirle, Señor, tú te vas a encargar de esto. Tú te vas a encargar de que por la gracia tuya, Señor, tú me des la victoria. Y mi amor, ¿y qué tú tienes? No te preocupes. Estoy pasando por momentos de prueba, por orar al Señor. Pero dime, no te preocupes. Ora para que Dios me ayude, ora para que Dios me dé la victoria. Porque muchas pruebas, hermanos, tenemos que aprobarlas solas. Es como los exámenes. Si tú haces trampa en el examen, tú sabes que va a tener problema. Los exámenes de las escuelas son hechos para que tú los enfrentes y lo pases solo, en base a lo que has estudiado, en base a lo que se te ha enseñado. Y Dios nunca te va a dejar pasar por una tentación, una prueba, sin que antes Él te haya enseñado. Sin que antes Él te haya enseñado. En una ocasión, dice la Biblia que el Señor iba caminando por el mar y se montó en el barco y le dijo a los discípulos, y vino una tormenta en los discípulos y ellos estaban asustadísimos porque pensaban que la tormenta lo iba a llevar náufragos y se iban a morir. Y el Señor dormía. Entonces fueron a despertarlo y dijeron, Señor, ¿no te das cuidado de nosotros que tú duermes? Y Él se paró y le dijo, hombres de poca fe, y calmó la tormenta. Y usted y yo nos preguntamos, ¿por qué le dijo hombres de poca fe? Porque Él le había dicho, antes de entrar a la tormenta, pasemos al otro lado. Y si Dios ha dicho que Él te va a llevar allá al fondo y te va a bendecir a ti, a tu casa, a tus hijos, a todos, tú no debes de dudar de las intenciones de Dios y de sus promesas. Lo que tienes que cuidar es tu camino de aquí a tú obtenerlas. Tu fe debe ser puesta en el Señor, de que Él te dijo que nos va a llevar al otro lado. Y el otro lado no solamente es el cielo, el otro lado también es aquí, en el tiempo de bendición, de provisión terrenal en esta tierra. Hay muchas promesas. Si tú las crees, tu fe está firme en Cristo. Ahora viene el otro paso. El tiempo que tarda de tú llegar a cuando el Señor te lo prometió, a cuando Él te lo va a dar, tienes que tener cuidado con ese trecho. Porque ahí van a venir pruebas, tribulaciones y tormentas. Dios le dijo a José, el sol y la luna y las estrellas se van ¿qué? A inclinar delante de ti. ¿Sí lo recuerdan el sueño? 17 años. ¿Se cumplió eso como Dios lo prometió? Sí.
Y José fue tomado de la casa de su papá, así en alas, y llevado donde Faraón. Así fue. Él tuvo que pasar. Él tuvo que pasar. Él tuvo que pasar por ese camino. Sus hermanos lo agarraron y él llorando. Lo vendieron. Imagínense una subasta como hacían en aquella época. ¿Quién da por este? ¿Quién da por aquel? Y José era un muchachito, buen mocito, que nunca había hecho grandes trabajos. Quizás ese fue el último en la subasta. Y después lo llevaron donde Faraón, donde Potifar, y allá se comenzó a esforzar y comenzaron a venir una tentación moral. Y allí él batalló y Dios le dio la victoria y cayó en la cárcel, pero se mantuvo fiel al Señor. Después en la cárcel y todo. 13 años después, se fue a los 17 y a los 30 fue hecho el segundo después de Egipto. Pero pasó por tiempos de mucha prueba. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero cuando Él estuvo desde que nació hasta su ascensión, Él pasó por muchas pruebas y tribulaciones. Pero ahora está sentado. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Padre bueno y misericordioso, no podemos hablar mucho de pruebas porque todos las conocemos. No podemos hablar de tentaciones porque todos las conocemos. No podemos hablar, Señor, de aflicciones y angustias y tribulaciones porque todos de diferentes maneras las conocemos. No podemos hablar de situaciones con el maligno y problemas y circunstancias adversas porque todos la hemos experimentado. Pero el mismo Dios que permite que la experimentemos es el mismo Dios que quiere que nosotros experimentemos la firmeza en medio de ellas y que podamos luego abrir nuestras manos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos. Como dice el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de la prueba recibirá la corona de justicia. Hay siempre algo bueno detrás de nuestra fortaleza y firmeza. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguna cristiana, algún cristiano que ha caído, Señor, que tú le ayudes a levantarse y a seguir adelante en Cristo. Porque tu palabra dice 7 veces cae el justo y el Señor vuelve a levantarle. Ayúdanos a caminar derecho, Señor, confiado en tu gracia, en tu misericordia, con un corazón humilde y consagrado a ti.